Versículos 18 al 19. Dice allí la palabra de Dios, hermanos: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, nuevamente venimos delante de ti, te pedimos que cualquier circunstancia complicada en esta mañana o lo que nos rodea no sea algo que sea un obstáculo para lo que tenemos que hacer ahora, que es predicar tu palabra con denuedo y con verdad, y al mismo tiempo que nuestro corazón venga humilde a rendirse delante de él. Te pedimos estas cosas, Señor. Prepara nuestro espíritu, ayúdanos en nuestro espíritu y permite que con tu espíritu nosotros podamos hoy predicar con sinceridad, honestidad y verdad tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Hermanos, una de las ventajas que tiene el hecho de predicar un libro de la Biblia, versículo por versículo, como hemos estado haciendo con esta carta de Colosenses, es que nos permite considerar cada texto sin aislarlo de su contexto. Por lo tanto, es muy provechoso que en el día de hoy, y más con el tema que estaremos tratando en esta epístola a los Colosenses, volver al contexto para no olvidar la intención con que fueron escritas estas palabras y así poder entender mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para advertir a la iglesia de Colosas que no prestara oído a unos falsos maestros que estaban tratando de convencerlos de que la salvación ofrecida en el Evangelio a través de Cristo no era suficiente en sí misma para alcanzar una vida espiritual plena. Lo que está haciendo Pablo de manera fundamental en la epístola a los Colosenses es refutar una herejía que estaba desviando o pretendía desviar a estos creyentes. ¿Qué es lo que pasaba, según estoy diciendo yo? Que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo algunos de estos fundamentos que hemos estado estudiando para advertir a los colosenses acerca de la herejía que pretendía decirle a estos creyentes, hermanos, que la salvación ofrecida en el Evangelio a través de Cristo no era suficiente en sí mismo para una vida espiritual plena. Si en verdad querían crecer espiritualmente según estos falsos maestros y vencer el pecado en sus vidas, necesitaban adquirir ciertos conocimientos de filosofía, someterse a ciertas reglas y procurar ciertas experiencias místicas y abstenerse de ciertas cosas. Esta era la herejía fundamental de los colosenses. Esto fue lo que movió a Pablo a escribir esta carta, en la que establece muy claramente la suficiencia de Cristo para salvar y para santificar. De ahí la frase que tomamos prestada de otro expositor y que hemos repetido una y otra vez a lo largo de esta serie, porque es el tema de esta carta. Una ecuación matemática. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Entonces, hermanos, lo que un cristiano necesita para crecer en su vida espiritual no son más mandamientos que los que están en las Escrituras, no son más reglas que las que están en las Escrituras, no debe procurarse experiencias místicas para crecer espiritualmente, sino adquirir un mejor entendimiento de lo que ya tenemos y somos en Cristo para entonces poder vivir en consecuencia de eso. Nuestra vida, dice Pablo en Colosenses 3:3, está escondida con Cristo en Dios. Y por causa de esa unión con Cristo, ahora tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios. Ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia divina, porque la justicia perfecta de Cristo nos ha sido acreditada por medio de la fe. Ahora también tenemos una nueva identidad, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Fíjense que todo esto tiene que ver con Cristo. Con Cristo.
En tercer lugar, también pertenecemos a una nueva comunidad llamada la iglesia, que es el pueblo de Dios. Contamos con nuevos recursos para luchar eficazmente contra el pecado y cultivar el conjunto de virtudes que nos hacen cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. También, hermanos, tenemos un nuevo eje alrededor del cual debe girar toda nuestra vida, como vimos en el último sermón al considerar los versículos del 15 al 17 del capítulo 3. Debemos ser gobernados por la paz de Cristo. Debemos ser saturados por la palabra de Cristo. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Cristo. En otras palabras, Cristo debe ser ahora el centro de nuestra existencia. Vivimos por Cristo y para Cristo. Y eso no solamente debe repercutir en nuestras relaciones con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás, especialmente en medio de nuestra familia. ¿Se recuerdan cuando comenzamos a estudiar esta carta? Y que tiene que ver con casi todo el contexto o la manera de escribir del apóstol Pablo en todas las demás cartas del Nuevo Testamento, que decíamos que había un primer bloque muy doctrinal donde Pablo nos volvía a recordar o a enseñar las doctrinas principales que tenían que ver con las gracias que el Señor había dado a su iglesia, pero que después esas doctrinas comenzaron a tener repercusiones en la vida práctica. ¿Verdad? Mira lo que eres y de acuerdo a lo que eres debes vivir así. Si pudiéramos decirlo de una manera. Bueno, hermanos, eso es lo que estamos diciendo ahora. Esta es la enseñanza de Pablo en esta sección de la carta que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. Por eso decía hace un momento que no debemos aislar este pasaje de su contexto más amplio. Pablo no era un consejero matrimonial. Lo que vamos a ver aquí no es un consejero matrimonial, su matrimonio anda bien, su matrimonio anda mal, a ver, siéntense delante de mí, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? No, Pablo es un ministro del Evangelio que está tratándole de hacer ver a estos creyentes y a todos nosotros las implicaciones del Evangelio en la vida práctica de ellos. Mis queridos hermanos, las implicaciones del Evangelio en la vida práctica empiezan por su familia. No es en la iglesia, es en su familia. Usted vive 6 días a la semana con su familia. Y es ahí donde deben verse más a menudo las implicaciones prácticas del Evangelio en su vida. Si pasamos por alto esta conexión con Cristo que hemos venido viendo a través de todos estos capítulos y versículos, por ejemplo, el Evangelio y nuestra relación matrimonial, perderemos de vista el aspecto más importante del matrimonio y no vamos a tener ni idea, hermanos, de cómo debemos relacionarnos con nuestro cónyuge en el marco de esa relación. ¿Cómo debe funcionar un matrimonio que está formado por 2 cónyuges salvados por la gracia de Dios? Si usted pierde de vista el Evangelio, no sabe qué va a hacer ahí. Hermanos casados que estamos aquí en esta mañana, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? ¿Te sientes satisfecho en tu relación matrimonial o más bien te sientes profundamente frustrado y decepcionado con tu esposa o con tu esposo? Recuerda la cara que tenías cuando te casaste. La mayoría de esas caras fueron recogidas en fotos. Yo me recuerdo cuando me casé que me costó mucho trabajo la sección de fotos, porque es una sección donde tú tienes que estar ahí un rato a que te estén fotografiando, pero eso queda recogido después para la historia. Después vi la importancia de hacerse tantas fotos. Esa cara está recogida en la sección de fotos. Revisa tu álbum de fotos de bodas. Estoy casi seguro que apareces sonriendo en la mayoría de las fotos. Mi pregunta es, ¿hubieras tenido esa misma sonrisa de haber tenido una idea más clara de lo que te esperaba en los meses y años venideros en el contexto de tu matrimonio?
Si te volvieran a tirar esa sección de fotos ahora, estuvieras sonriendo. Si tu respuesta es que no, mi querido hermano, entonces necesitas urgentemente contemplar tu relación matrimonial a la luz del Evangelio. Y eso es precisamente lo que quiero considerar con ustedes en esta mañana. Antes de pasar a considerar los versículos en sí, 18 y 19, quisiéramos mirar a vuelo de pájaro de una manera muy general el matrimonio y el evangelio. Ese es el primer punto de nuestro sermón. El evangelio y el matrimonio. Vayamos por un momento, hermanos, al conocidísimo pasaje de Efesios 5, del 25 al 32. Efesios 5, del 25 al 32. Y dice allí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué está hablando ahí? El evangelio. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está ahí? Escuchen que estamos hablando de matrimonio, pero miren lo que dice Pablo en el contexto del matrimonio, el evangelio. Sigamos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Claramente en el matrimonio debe ser así, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y vuelve a decir Pablo allí, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué está allí? El evangelio. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El evangelio. No vamos a considerar, hermanos, exhaustivamente la enseñanza de este texto ahora. Ya lo hicimos cuando analizamos aquí o predicamos expositivamente de Efesios, sino llamar la atención a la comparación que hace Pablo aquí de la relación matrimonial y la relación de Cristo con su iglesia, que al final, hermanos, es el evangelio. Dice en el versículo 25 que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 29 que deben sustentarlas y cuidarlas como Cristo hace con la iglesia. Hay una gran similitud que debe haber entre las dos relaciones. Cristo redimió a su iglesia y la trata de cierta manera, y así mismo el marido debe hacer con su esposa. Si nosotros echamos de lado el evangelio, no entendemos ni pío de la relación matrimonial. Ahora, noten lo que dicen los versículos 31 y 32, por favor. 31 y 32. Dice allí: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio, como nos dice ahí, es algo que nosotros no hubiésemos podido conocer a menos que Dios lo revele. Y Pablo está revelando aquí algo, hermanos, que cuando Moisés habló en Génesis acerca del matrimonio, cuando dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Se recuerdan de eso? El que está escribiendo Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, es Moisés. Cuando Moisés escribió Génesis, cuando él vio que Dios creó, cuando él escribe que Dios creó el matrimonio, lo hizo originalmente con la intención de que sirviera como modelo de la relación que Cristo iba a tener como iglesia. Moisés ni se imaginaba eso. Moisés escribe que Dios, esa es la intención de Dios, pero allí para la mente de Moisés no estaba Cristo y la iglesia. Y Pablo nos está diciendo: grande es ese misterio, pero yo digo, yo estoy revelando ese misterio. Es Cristo y la iglesia. Mis hermanos, Pablo está diciendo que cuando un incrédulo se pregunte por qué un matrimonio cristiano vive así, decididamente se encuentre con el plan de salvación.
nuestros matrimonios están funcionando así. Cuando un incrédulo lo mira y pregunta qué es lo que está pasando, cómo ese matrimonio no vive de acuerdo a los demás matrimonios de este mundo, se encuentre con el plan de salvación. De manera que el gran propósito del matrimonio, escuchen mis queridos hermanos, el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa relación. Eso viene como consecuencia de cumplir el propósito primario del matrimonio, pero no es su propósito principal. Sí, cuando tú llegas al matrimonio cristiano, el propósito principal es: vamos a tener una vida llena de felicidad. No es ese. Tampoco es que la otra persona suple lo que yo entiendo que son mis necesidades. Aunque muchas de nuestras necesidades son cubiertas en el matrimonio, el matrimonio no es el propósito para que la otra persona supla mis necesidades. De hecho, hermanos, los humanos somos expertos en añadir necesidades. La Biblia enseña cuáles son nuestras necesidades de verdad, pero entonces nosotros comenzamos a añadir otras. Yo tengo necesidades psicológicas y hay una tubería grandísima que nunca tiene final. Yo necesito ser amado, yo necesito ser comprendido, yo necesito una cantidad de necesidades tremendas. Pero el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de relación que tiene Cristo con su iglesia. Mi querido hermano que estamos casados aquí en esta mañana, Dios nos va a demandar por eso. Y todo lo demás es una aplicación de eso. Como dice George Knight, nuestros matrimonios están supuestos a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Y mis hermanos, esto tiene muchas y profundas repercusiones en nuestra vida matrimonial. Comenzando por el hecho de que estamos casados con un pecador que necesita ser transformado por el poder del Evangelio, y nosotros estamos llamados a ser instrumentos que Dios usa para obrar esa transformación en la vida de nuestro cónyuge. Pero esto que estoy diciendo debería decírselo al otro cónyuge también. Yo estoy casado con un pecador, salvado por la gracia de Dios, que Dios está santificando poco a poco para llevarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo, y yo soy un instrumento en esa santificación. De hecho, yo me atrevo a decir, hermanos, que no hay un instrumento de santificación más grande que una persona, que no sea el matrimonio. El matrimonio lo obliga a usted a buscar la santidad en el Señor. Porque se encuentra con retos que no se encuentra en ningún otro tipo de relación. Eso es lo que Cristo hace con los hombres y mujeres que pertenecen a su iglesia. Versículos 25 al 27 dice allí: para santificarla. Eso es lo que tiene que hacer el esposo con la esposa. Ven que es un instrumento de santificación, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Eso es lo que Cristo hace con su iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mis queridos hermanos esposos, eso es lo que tú deberías procurar con tu esposa. Ven que hay un trasfondo espiritual en eso, que vamos a seguir ahora poco a poco develando. El amor de Cristo es intencional. Él está obrando, hermanos, en nosotros para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Es verdad o no? Ahora manda a los esposos que amen a sus esposas con ese mismo propósito, ese tipo de amor. Amen a sus esposas como yo amo a la iglesia. En vez de estarse quejando de las debilidades y pecados de su esposa. Oye, me tiene loco. Oye, ella es así o es de otra manera. Llenándose de amargura contra ellas. Hagan todo lo que esté a vuestro alcance, dice Pablo, para ser agente de cambio en las vidas de sus esposas con la ayuda de Dios. Eso es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué de las esposas? ¿Están exentas ellas de este deber? Por supuesto que no. Dice en Génesis 2:18
que Dios hizo a Eva para que fuera una ayuda idónea para Adán. Y si Adán, mis queridos hermanos, necesitaba en el paraíso una ayuda idónea, en el paraíso donde no había pecado, ¿cuánto más necesitamos nosotros de la ayuda de nuestras esposas? He ahí entonces el gran propósito del matrimonio: representar adecuadamente el tipo de relación que Cristo tiene con hombres y mujeres que todavía están en un proceso gradual de santificación. Por eso dice alguien que los matrimonios cristianos están llamados a ser una réplica del Evangelio. Una réplica, una copia. ¿Saben por qué hay tantos hombres y mujeres, hermanos, en las iglesias frustrados en sus matrimonios? Porque no están viendo a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. Somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quien debemos amar con la misma gracia con que nosotros somos amados por un Dios santo. Es decir, cuando tú ves el Evangelio, comienza a tener sentido lo que Pablo está diciendo aquí. Yo tengo que amar a mi mujer y perdonarla porque ya yo fui amado y perdonado por Dios. Ese es el asunto. Fíjense, hermanos, que si tú comienzas a poner la vista en tu esposa o en tu esposo o en tu cónyuge solamente, te frustrarías, claro está. Tú comienzas a ver la situación de un pecador o una pecadora que está tentando contra ti cuando peca, porque tú te ves en el centro del problema y no ves a Cristo por ninguna parte. Él me ha ofendido, ella me ha ofendido, me tiene la vida hecho, qué sé yo. Por eso me cuesta tanto trabajo perdonarlo. Porque me está ofendiendo, me está haciendo la vida. Pero eso es verse usted en el centro del problema. Escuchen cómo Pablo define el Evangelio en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está queriendo decir Pablo que de todos los habitantes de la tierra, en ese planeta él era el peor. Bueno, hermanos, Pablo no podía decir eso porque él no conocía a todos los habitantes del planeta, ni podía ver el corazón de los demás. Por lo tanto, no sabía si eran más pecadores que él o no. Pero él sí conocía su propio corazón y entendía los preceptos de Dios. Y basado en ese conocimiento que tenía de sí mismo, podía decir que él era el pecador más grande que él conocía. Yo te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano que está casado o hermana que está casado. ¿Eso es lo que tú crees de ti? ¿Que tú eres el pecador más grande que tú conoces? ¿O tú crees que tú conoces a tu mujer, a tu esposo o esposa que es más pecador que tú? Pablo estaba muy consciente de su propia pecaminosidad, pero precisamente por eso era tan apasionado con el Evangelio de la gracia. Y él decía, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. ¿Por qué? Porque yo soy el más grande pecador. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como yo soy el pecador más grande que hay aquí, Jesucristo hizo una gran misericordia conmigo. Eso es lo que tú crees de ti mismo, hermano. Eso es lo que tú crees de ti mismo. Comentando acerca de este texto, hermanos, dice Dave Harvey: con el pasar de cada día, dos cosas crecían en la perspectiva de Pablo: su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios y la misericordia de Dios a la luz de su pecado. El conocer a Dios y a sí mismo correctamente no fue desalentador ni deprimente en lo más mínimo para él. Más bien, esto profundizó su gratitud por la vasta misericordia de Dios en redimirlo y la paciencia de Cristo en continuar amándolo e identificándose con Él en su lucha diaria contra el pecado. Yo no sé si a estas alturas ya usted está entendiendo de lo que vamos. Mis hermanos, ¿cómo sería tu matrimonio si en todo momento pusieran delante de sus ojos esa perspectiva del Evangelio? Yo soy el más grande de los pecadores. He recibido una gran misericordia y soy un agente de cambio en la vida de mi cónyuge. ¿Cómo lidiarías con las debilidades y pecados de tu cónyuge si tú te vieras como más pecador que él o ella? Mi hermano, ¿cómo te ves a ti mismo?
como el más grande de los pecadores o como el eje alrededor del cual gira el universo. La mayoría, ustedes saben que como nos dan geografía, nos ponen que la Tierra gira alrededor de un eje imaginario. La mayoría de nosotros cree que es ese eje, que la Tierra gira alrededor de nosotros. Porque ningún matrimonio puede funcionar adecuadamente hasta que el esposo y la esposa comiencen a verse a sí mismo y a su cónyuge a la luz del Evangelio. Pero eso no significa, no solo significa que nos vemos como el primero de los pecadores, sino que también nos amparamos en el perdón de Dios que nos da por gracia y en los recursos que Él nos ha provisto para cambiar y para ser agentes de cambio en la vida de otros. El Evangelio no solamente revela tu pecado, sino también lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en su vida. La razón por la que podemos encarar nuestra vida matrimonial con gozo y esperanza, mis queridos hermanos, es porque Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Mi amado hermana, mi amado hermana, tú eres un agente de cambio en tu matrimonio, pero no eres el centro. El centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del Evangelio. Y si tú no lo crees, no has entendido nada. En tu matrimonio hay una connotación espiritual que no debe ser olvidada. Más bien, mi querido hermano, debe ser definida y creída. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo a través de esa relación de dos pecadores salvados por gracia que se tratan el uno al otro con gracia. Y eso es lo que hace del matrimonio cristiano una relación fascinante y extraordinaria, hermanos. Porque esta verdad debe distinguir el matrimonio de los creyentes de los impíos. Los impíos tienen vidas independientes, dineros independientes, todo independiente. Es una relación contractual ahí, pero ya. Pero el matrimonio del Evangelio no es así. Vuelvo a decir Dave Harvey. El matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a la gente, ni porque permite un ambiente de cuidado y cariño para los niños, ni porque trae estabilidad a la sociedad, aunque hace todo eso el matrimonio. El matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Si tenemos eso claro, hermanos, que es el Evangelio la base del matrimonio. Tenemos claro. Vamos entonces a considerar lo que Pablo, de acuerdo a eso que hemos visto, lo que Pablo le dice a las esposas y a los esposos en los versículos 18 y 19 del capítulo 3. Versículo 18, vamos a ver allí, y es el segundo punto de nuestro mensaje: casadas centradas en Cristo. Colosenses 3, versículo 18, dice allí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que muchas personas aquí es probable que están resentidas con este texto, no solamente por la influencia del feminismo en nuestra sociedad, sino también por culpa del machismo que todos tenemos. Cuando se escucha la palabra sumisión, se piensa en un montón de mujeres que han sido abusadas y tiranizadas por sus maridos. Por eso, permítanme aclarar primeramente qué no significa sujeción o sumisión aquí. En primer lugar, sumisión no implica inferioridad. Porque, por ejemplo, hermanos, Dios el Hijo se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre, y eso no lo hizo ni menos Dios, ni menos digno, ni menos glorioso. Más aún, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, y este es el mayor ejemplo que yo he visto en esto, el más claro, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, como dice Lucas 2:51. ¿Qué fue lo que hizo Cristo siendo Dios? Se hizo hombre y se sometió a sus padres terrenales. Dios, el Creador, sometido a criaturas. En ese caso, el que era evidentemente superior decidió someterse a los que eran sumamente inferiores a él en muchos sentidos. Y eso no le quitó dignidad a Cristo. Es interesante notar que en Génesis 2:18, el texto que estábamos hablando hace un momento, dice que la mujer fue hecha para ser
ayuda idónea para el hombre, y la palabra hebrea que se usa allí es eser, y esa palabra significa, se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Es la misma palabra. De manera que si Dios es nuestro ayudador, y es la misma palabra, Dios no se hace inferior a nosotros para ayudarnos. La sumisión no es inferioridad. Tampoco significa obediencia ciega. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, ser que una mujer esté sujeta a su marido no quiere decir que todo lo que el marido le va a mandar ella lo va a hacer. Hay un límite. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tampoco significa que la mujer debe dejar de ser creativa, no debe tener iniciativa y adoptar una posición pasiva ante la vida. Oh, mi vida, ¿qué tú quieres que yo haga esto? Y ya, se acabó. Yo hago lo que tú me digas sin problema ningún tipo. Pero no chistes, no, yo no voy a chistar, yo voy a hacer lo que tú digas. No, no es eso de lo que estamos hablando. De hecho, hermanos, cuando nosotros vamos a Proverbios 31, debería ser suficiente para acabar con ese mito de una vez por todas. Se trata de una mujer que usa sus dones y talentos, en Proverbios 31, sin socavar por eso la autoridad y el bienestar de su marido. Tampoco significa que la mujer no pueda corregir a su marido o enseñarle algo. Con esto quiero decirle que no estoy apoyando a una mujer que viva constantemente corrigiendo a su marido delante de los demás y todo, quitando la autoridad y haciendo un ridículo delante de todos. Eso no. Pero algunos asumen que el mero hecho de que una mujer corrija a su esposo es una violación a este mandamiento de las Escrituras. Una mujer que no puede hablar con su marido para hacerle ver que está equivocado, tampoco puede hacer una ayuda idónea. Mi querido hermano, si tú silencias a tu mujer, ¿quién te va a decir que tú estás equivocado? Tiene que venir un ángel con una voz audible para que tú lo entiendas. Tu mujer te tiene que decir que tú estás equivocado. Respetuosamente, de una manera respetuosa, de una manera digna delante de ti, pero te lo tiene que decir. Dice Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No es una mujer muda, no es una mujer que le cercenaron la lengua, no es una mujer que no habla, sino es una mujer que habla sabia y respetuosamente, pero habla. ¿Qué significa el concepto de sumisión entonces? Bueno, hermanos, la palabra que Pablo usa aquí conlleva la idea de subordinarse. Colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Someterse voluntariamente al liderazgo del otro. Escuchen bien, voluntariamente al liderazgo del otro. El concepto de sumisión presupone el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de su esfera de liderazgo deben someterse, subordinarse a dicha autoridad. No se trata de alguien que es sometido, sino más bien de alguien que se somete, que voluntariamente debe ceder, decide ceder y colocarse bajo el liderazgo de otro. De manera que la sumisión comienza con una disposición del corazón a honrar y afirmar la autoridad del esposo y una inclinación a seguir el liderazgo del esposo. Hablando de la sumisión de Sara, en primera de Pedro 3:6, dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. El pasaje al que Pedro hace alusión se encuentra en Génesis 18:12. En el momento en que Dios le revela a Abraham que tendría un hijo de su esposa, Sara estaba escondida detrás de la puerta de la tienda y dice el texto que al escuchar la noticia, Sara se ríe y dice dentro de sí: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Hermanos, aquí Sara no está hablando con Abraham. Ella no está haciendo lisonjera a Abraham, mi Señor, para ganarse el favor de su marido. No, ella estaba hablando consigo misma. Ella le estaba hablando a su corazón. Pero ella tenía una clara perspectiva en ese corazón de ella internamente de la autoridad que Dios le había conferido a su marido. Ella le dice a su corazón eso: siendo mi Señor ya viejo. Mi querida hermana, solo que tú tienes en tu corazón de tu marido.
Eso es lo que tú crees de tu marido en tu corazón. El punto que Pedro está haciendo aquí no es el que las mujeres deben decirle Señor a sus esposos. Sí, Señor, sí, Señor. Mi amor, tú puedes hacerte algo. No, sí, Señor. No, no es eso lo que estamos hablando. Lo que él está estableciendo es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Él es digno de respeto porque ocupa una posición legítima de autoridad. Él es digno de respeto por la posición en la que él lo puso, en la que Dios lo puso, no él. El problema no es él, es Dios. ¿Entienden de nuevo el evangelio? No es el hombre el problema. El problema eres tú con Dios. Por supuesto, mis queridas hermanas, esa actitud interna de respeto se manifiesta externamente a través de la obediencia. Obediencia sin honra no es sumisión. Y una honra que no lleva a la obediencia no es honra. Por otra parte, lo que está detrás de la sumisión no es otra cosa que una actitud de obediencia al Señor Jesucristo. Colosenses 3:18. Como conviene en el Señor. Como conviene. Volvemos al versículo. Dice allí 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Están viendo, hermanos? Eso es lo propio y pertinente para aquellas mujeres que dicen tener a Cristo como Señor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Hermanos, una idea tiene que ver con la otra. Si usted no está sujeta al Señor, usted no puede estar sujeta a su marido. Si usted no quiere ser sujeta a su marido, es porque usted no se quiere someter al Señor. Entiendan eso, mis queridas hermanas. Cuando usted no se somete a su marido, es porque usted está dejando de sujetarse al Señor. Una cosa tiene que ver con la otra. Al Señor y a su marido. El Señor y a su marido. El marido no es el Señor que la salvó, pero usted se está sometiendo a Él de acuerdo al Señor que sí la salvó. Usted sabe lo que usted está haciendo, mi hermana, cuando usted no se somete a su marido. Usted le está diciendo a Cristo que no es su Señor. Porque si Él fuera su Señor, usted se sometiera a su marido como al Señor. Porque es conveniente, dice el texto, es conveniente. A su fe. Si quita el evangelio, no entiende nada. ¿Por qué me voy a someter a este? ¿Por qué mira cómo me habló? ¿Por qué quién se ha creído que era? No, el problema no es él, mira a Cristo. A ver, si Cristo no es digno de que tú te sometas a quien Cristo dice que debes someter. Usted me diría, en medio de este sermón ya la tiene cogida conmigo. ¿Y mi marido qué? Versículo 19. Casados centrados en Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los esposos están llamados a representar a Jesús como cabeza amante de la iglesia. Ambos representan a Jesús. La esposa representa el cuerpo de Jesús que debe someterse a Él, pero los esposos lo representan como cabeza. Es una gran responsabilidad, mis queridos hermanos, porque Jesús no es cualquier cabeza. Mis hermanos hombres, escuchen bien. Dios no pone sobre ti la responsabilidad de someter a tu esposa, sino de amarla. La mayoría de los hombres dicen, te tienes que someter y yo te voy a hacer someter. Dios no te pone la responsabilidad de hacer que tu esposa se someta, sino de amarla. La mujer no debe ser sometida, sino amada. La mujer debe someterse voluntariamente por causa de Cristo, pero tú no eres el que la vas a someter. Tú no debes andar con una látigo en la mano, te sometes o te... No. Eso no es la cuestión de nosotros. La cuestión de nosotros, lo que nos pide Cristo es que la ames. Por otro lado, si nuestro modelo es Jesús como cabeza amante, la posición de cabeza no debe ser objeto de exaltación ni de orgullo insano.
El concepto de cabeza en la Biblia, mis hermanos, siempre está orientado hacia el beneficio de otros. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Por eso es que el Evangelio necesita ser vuelto nuevamente a ver cada vez que nosotros pensamos en el matrimonio. Porque lo que nosotros pensamos, la mayoría de las veces, te tienes que someter a mí, que soy el hombre, yo soy la cabeza. Y tú te tienes que someter. Pero no entendemos que ser cabeza en las Escrituras es siempre tener una intención de beneficencia hacia el otro. El líder es un siervo. Por ejemplo, hermanos, la cabeza de la iglesia no vino a someterla con látigo, sino que dio su sangre por ella. Y nosotros debemos amar a nuestras esposas y morir por ellas. Y nadie te está pidiendo, mi querido hermano, que te hagas una sangría hoy y que te desangres por tu mujer. Morir por ella. No. Lo que te estamos pidiendo es que todo, lo que te pide el Señor, no nosotros. Nosotros te lo pedimos porque la Escritura te lo demanda. Es que mueras todos los días en tu corazón hacia ella. Todos los días muere un poquito. Cuando ella te quiere hablar algo y tú no estás para eso, muere a tu pecado. Escúchala. Cuando ella necesita que tú tengas una sensibilidad hacia una enfermedad que tiene, muere en tu pecado egocéntrico de decir en ese momento que yo quiero hacer tal cosa, yo no quiero estar para esto. Muere a tu pecado por ella. Muere todos los días un poquito. No te desangres, no hace falta. ¿Qué implica esto en la práctica? Bueno, mis queridos hermanos, quisiera compartirle con ustedes algunas consideraciones que escuché acerca de este tema. En primer lugar, la Biblia representa el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. Los derechos se reclaman, la responsabilidad no, la responsabilidad se ejerce. Dios nos ha llamado a honrar, a guiar y a amar a nuestras esposas sacrificialmente, no a demandar que obedezcan. En segundo lugar, la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una autoridad que se confiere para servir, para ser siervo. Alguien dijo, si el concepto de cabeza confiere algún poder implícito, es poder para guiar, no para aplastar, para servir, no para dominar. La meta del esposo debe ser el ejemplo de la cruz de Cristo, el cual se entregó desinteresadamente por su iglesia. Tercer lugar, el ser cabeza es una oportunidad para guiar a otros. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo guió a otros? Bueno, a través de sus enseñanzas, a través de su ejemplo, pasando tiempo con sus discípulos y delegando en ellos. Hermanos, tenemos que pasar tiempo con nuestras esposas. Tenemos que delegar cosas en nuestras esposas. Nuestras esposas pueden administrar cosas porque ellas son personas conscientes de determinada capacidad intelectual para hacer cosas. No es un objeto de lavar, planchar, cocinar y ya, no. Cuarto lugar, el hecho de ser cabeza está limitado por la Biblia misma, como decíamos. La esposa debe ser rechazada, debe rechazar ser guiada hacia el pecado. Si su marido le pide pecar, usted no tiene que obedecer. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. En quinto lugar, ser cabeza implica que el esposo debe tomar una decisión final cuando no han podido ponerse de acuerdo en asuntos neutrales. Hay algo que no es pecaminoso, que hay que ponerse de acuerdo, y después de haberla escuchado y tomado consejo con otras personas para tomar decisiones sabias, entonces el marido debe tomar la decisión. Sexto lugar, ser cabeza implica gentileza, implica flexibilidad. Se debe evitar a toda costa, como dice el texto, la aspereza, la crueldad, la desconsideración. La aspereza, hermanos, es contraria al amor. Y usted debe amar a sus esposas. Cuando usted le mete un rasponazo eso, cuando lo hacemos en nuestro pecado, en nuestro machismo que nos han enseñado toda la vida, usted le está diciendo a ella en ese momento que ella no es su objeto de amor. Que ella no es su objeto de amor. En sexto lugar, significa honrar a las esposas. Tratarlas como una joya de incalculable valor. Por ejemplo, capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor, escuchen la palabra, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Usted se imagina que usted todos los días en su cabeza amanezca diciéndose a usted mismo en la mente que su mujer es coheredera como usted de la gracia de la vida y que tiene una naturaleza más frágil que usted debe cuidar? Si todos los días amaneciéramos con eso en la cabeza, yo estoy seguro que trataríamos mejor a nuestra mujer. En octavo lugar, significa amar y cuidar a tu esposa como te cuidas a ti mismo. La regla de oro, mi querido hermano. ¿Te gustaría a ti que alguien te respondiera mal, fuera áspero contigo, que te bajara un rasponazo o eso? No se lo hagas a tu mujer. Es aquí como luce un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio. Somos pecadores, salvados por gracia, casados con pecadores, salvados por gracia, a quienes debemos amar como somos amados por un Dios de gracia. Lo que nuestros matrimonios necesitan en primer lugar, mis queridos hermanos, no son unas vacaciones que nos hagan olvidar las tensiones de la vida diaria. Eso es bueno, pero unas vacaciones sin hijos y sin nadie, allí en un motel donde nosotros no tengamos ningún tipo de problema y tú verás como mi matrimonio mejora, no es eso en primer lugar lo que necesitamos. Tampoco lo que necesitamos es cambiar de esposo o esposa, porque le he dicho 40 veces que no debe ser así, lo sigue haciendo así. No es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una mayor comprensión del Evangelio que decimos creer y ampararnos en la gracia de Dios para modelar ese Evangelio a los ojos del mundo a pesar de nuestras debilidades. Amparados en la gracia de Dios a pesar de nuestras debilidades. Debemos ser réplicas vivientes de ese Evangelio. Quisiera traer dos aplicaciones rápidamente de este texto. La primera a los solteros. Mi querido hermano o hermana, si estás aquí y deseas prepararte para el matrimonio, te tengo algunos consejos. El primero, abraza el Evangelio, medita el Evangelio, vive el Evangelio y después pidan por un cónyuge que les ayude a vivir en ese Evangelio. Amén. No busquen el príncipe ni la princesa azul que les abra los ojos. ¡Qué linda es! ¿O qué muchacho ese? No busques eso. Eso no es lo importante. Busquen su compañero o compañera para el Evangelio. Amén. Esa belleza se acaba. Lo que queda es el corazón. Recuerden, hermanos, el énfasis del matrimonio. Pon todo el empeño y pidan por gracia para hacer ustedes mismos una bendición en su futuro matrimonio para el Evangelio. Primeramente prepárate tú y di, voy a ser yo una bendición para la esposa o el esposo que estoy buscando para hacer un complemento para el Evangelio. Voy a ser yo una persona útil para su santificación. Estoy creciendo en las áreas que debería crecer. Si eres áspero, estás tratando de no ser una persona tan áspera para tu esposo. Si eres mujer y no quieres someterte de ninguna manera a nadie, estás siendo una mujer que está procurando casarse alguna vez, como conviene en el Evangelio sujetarse a su esposo. Mi querido hermano, cree en el Evangelio. Vive el Evangelio y prepárate para ser un instrumento de gracia en un matrimonio que tenga el Evangelio como ser. En segundo lugar, una aplicación a las personas que están aquí y que no son convertidas. Si tú no tienes a Cristo como Señor, tú no puedes ser de bendición para nadie. De verdaderamente bendición para alguien tú no puedes ser. Porque la bendición más grande que puede tener una persona o que puede darle una persona a otra es cuando tiene a Cristo y fundamento como vida. De ahí se desprende todo lo demás. Cuando somos misericordiosos es porque Cristo es misericordioso. Cuando somos bondadosos nos amparamos en el ejemplo de Cristo que es bondadoso.
Cuando perdonamos a los demás, y siempre vamos a tener problemas con los demás, debemos perdonarlos porque Cristo nos perdonó. Yo te pido que hoy, por favor, tú vayas delante de ese Dios y resuelvas tus problemas con Él a través de Cristo, para que Él sea el centro de tu vida y tú puedas ser de bendición para otros. No solamente para tu futuro esposo o esposa si eres soltero, o para tu esposa o esposa si eres casado, sino para todas las personas en este mundo. Que tú tengas a Cristo como el fundamento de tu vida, para que pueda ser de verdad una bendición para otros. Dios lo permita. Vamos a orar, hermanos. Señor, las verdades que hemos tratado en esta mañana son profundas, grandes. Son palabras inspiradas por tu Santo Espíritu. Te queremos pedir, por favor, que estas verdades se hagan muy importantes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. Ayúdanos a tenerla como fundamento. Permite que los matrimonios en esta mañana que han escuchado tu palabra, Señor, puedan dar un paso hacia atrás y ver las cosas que necesitan ser reformadas a la luz de tu palabra, y que puedan reformarlas para darte la gloria a ti. Que tú lo permitas en tu gracia soberana. En el nombre de Cristo. Amén.